Hola chicas, voy a explicar un poquito la guía de la profe Esmeralda, ¿ya? Estábamos trabajando con los números racionales. Los números racionales se dividen en dos, en los números infinitos y los números finitos, ¿ya? Los números infinitos se vuelven a subdividir en dos, en los números periódicos y los números semiperiódicos, ¿ya? Y los finitos, en nada, no se subdividen en nada. Los periódicos son todos aquellos, por ejemplo, son todos aquellos que después de la coma tienen al tiro un techito. En este caso, el 0,4 periódico es lo mismo que yo escriba 0,44444. Es un número periódico. Por ejemplo, el 3,25 periódico sería 3,25 indefinidamente, ¿ya? En cambio, los semiperiódicos son aquellos que yo después de la coma, por ejemplo, voy a hacer uno muy parecido que uno puede pensar que es el mismo. El 3,25 semiperiódico, el techito solamente está en el 5. Entonces, por lo menos queda un numerito después de la coma, un numerito que sería ese, en este caso, después de la coma, por lo menos uno, pueden ser más, que no tiene techito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se escribiría este número? Quedaría 3,25555. ¿Por qué? Porque el techito solamente está en el 5. Entonces, el número que se está repitiendo solamente es el 5 y no el 2. Entonces, si yo tengo 4,378 semiperiódico, entonces quedaría 4,3788888. Entonces el único numerito que se va a repetir es el 8, ¿ya? Y los números finitos, aquí voy a colocar un ejemplo, son como dice el nombre, que tienen fin. Por ejemplo, el 0,4, pero sin el techito. Ven que este tiene techito, entonces el 4 se va repitiendo indefinidamente. El 5 se va repitiendo indefinidamente y el 8 indefinidamente. En cambio, el 0,4 no tiene techito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 0,4 termina en el número 4. Otro número, 4,272. ¿En qué número terminó? En el 2. ¿Por qué? Porque los finitos, como dice su nombre, tienen fin, ¿ya? Esa es la primera parte de la guía. Luego de eso, la profe Esmeralda pidió que a partir de una fracción identificaran, que transformaran primero la fracción, por ejemplo, 3/5, e identificaran si era un número infinito periódico, infinito semiperiódico o finito, ¿ya? Entonces, para yo poder transformar una fracción a decimal, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Entonces, yo voy a dividir 3 dividido en 5. Entonces, si yo divido 3 dividido en 5, el 5 en el 3 no cabe. Entonces, le agrego un 0 y una coma. Y el 5 en el 30 cabe 6 veces y me sobra 0. Entonces, el resultado que me dio fue 0,6, ¿ya? Y esto yo me hago la pregunta, ¿es un número infinito o finito? En este caso tiene fin, entonces sería un número finito, ¿ya? Otro ejemplo. Vamos a cambiar el color del lápiz. Un tercio, ¿ya? Lo mismo, hago la división, 1 dividido en 3, ¿ya? Y me hago la pregunta,
¿El 3 cabe en el 1? No, entonces le agrego un 0 y una coma. ¿El 3 cabe en el 10? Sí, 3 veces y me sobra una. ¿3 cabe en el 10? Ah, de nuevo, sí, 3 veces y me sobra una. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este 0,3 se va a ir repitiendo hasta el final de los días. Entonces quedaría 0,3 con el techito periódico. ¿Ya? Entonces observamos que el techito, el número que viene después de la coma tiene techito al tiro. Entonces este sería un número infinito periódico. ¿Ya? Otro ejemplo, 3 dividido en 90. ¿Ya? Ojo, si yo tengo una fracción y esa fracción se puede simplificar antes, simplifíquela ya para que le quede más sencilla la división. En este caso yo puedo simplificar por 3, queda un 30. Y ahora hago la división, 1 dividido en 30. Entonces el 30 en el 1 no cabe, que le agrego un 0 y una coma. El 30 en el 10 no cabe, entonces ¿qué le agrego? Otro cerito. Y el 30 en el 100 cabe 3 veces. Entonces como cabe 3 veces, 30 por 3 me da 90 y para llegar a 100 serían 10. ¿Ya? Ahora me hago la misma pregunta. El 30 en el 10 no cabe, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le agrego un 0 y hago la pregunta de nuevo. El 30 en el 100, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. Y de nuevo, 90, me sobran 10, ¿ya? Entonces, como pueden observar, el numerito que se va a ir repitiendo es el 3. Entonces, quedaría 0,03 semiperiódico, ¿ya? Y entonces lo voy a marcar. Y este sería un número infinito, sí, porque el 3 se va a repetir infinitamente. Es un número infinito, pero semiperiódico. ¿Ya? Y ahí está. Súper, ya. La otra parte de la guía nos pedían que transformáramos de un número de un número decimal a una fracción, ¿ya? Entonces, un número decimal a una fracción, ¿ya? Entonces, tenemos el primer caso. ¿Qué pasa cuando el número es... cuando el número es finito, ¿ya? Supongamos que yo tengo 0,3, ¿ya? El 0,3 sabemos que es un número finito porque tiene fin. ¿En qué número termina? En el 3, ¿ya? Por lo tanto, cuando es un número finito, yo coloco el número completito, el 0,3, pero ojo, sin la coma, ¿ya? Y dividido en 10. ¿Por qué en 10? Se coloca tantos ceros como dígito allá después de la coma. En este caso, como hay solo un número después de la coma, solo uno, solamente vamos a tener un cerito, ¿ya? Entonces la respuesta final sería 3 décimos, ¿ya? Otro ejemplito. 0,5, ¿ya? El 0,5 es un número finito porque termina en 5. Entonces, yo lo selecciono, termina en 5. Y ahora digo, el número completo, sin la coma, partido, en este caso, coloco tantos ceros como dígito allá después de la coma, Entonces, como aquí de nuevo hay un solo dígito después de la coma, solo uno,
voy a colocar solamente un cerito y el 1. Entonces queda 5 décimos. Pero recuerden que el 5 décimos lo podemos simplificar en la tabla del 5. Entonces me queda 1 partido en 2, que sería 1/2. Último ejemplito, 0,25. Lo mismo, coloco el número completo. Lo vamos a colocar ya 0,25. El número completo, partido, coloco tantos ceros como dígito haya después de la coma. En este caso hay un 1, hay 2 dígitos, entonces coloco un cerito, otro cerito y el 1. Entonces queda como respuesta 25 partido en 100. Simplificamos, pueden simplificar por 5 ya, pero lo ideal es simplificar al tiro por la tabla más alta. Entonces quedaría 1/4. Súper bien. Y el último ejemplito que voy a colocar aquí, 1,3. El 1,3 termina en 3, entonces sería el número completo. Y busco que después de la coma hay solamente un dígito. Y como solamente hay un dígito, coloco un cerito y el 1. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 13 partido en 10. Súper bien. Ahora borro. Después, busquemos qué pasa con el número cuando es un decimal periódico. ¿Ya? No sé, pongamos el 0,3 periódico. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace aquí? En la parte de abajo es súper fácil. Si tiene techito, es un 9. Entonces, coloco tantos 9 como números haya abajito del techito. Si observan, aquí hay abajito del techito solamente un número, por lo tanto coloco solamente un 9. ¿Ya? Y arriba me dice, coloque el número completo sin la coma, menos lo que todo lo que no tenga techito. Entonces, todo lo que no tenga techito. Entonces, en este caso, el 0 no tiene techito. Entonces, yo digo, 3 menos 0 me da 3 novenos. ¿Cierto? Y simplifico. Divido en 3 arriba, en 3 abajo, y eso me da 1/3. Otro ejemplo. 4,2 periódico. Sería, busco cuánto número hay abajo del techito, un numerito. Entonces, ¿cuántos 9 voy a colocar? Un 9. Y ahora busco cuántos números hay delante de la coma, un numerito. Entonces, sería el número completo menos todo lo que no tenga techito. En este caso, menos el 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto quedaría 42 menos 4? Hago la resta. 4 para llegar a 12 son 8. Y me queda en 38. Entonces quedaría 38. Vamos a cambiar el color del lápiz. 38 dividido en 9. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un número más grande, así como 0,24 periódico? O sea, ¿qué me refiero con un número más grande? Sino que me refiero, ¿qué pasa en este caso? Que abajo del techito hayan 2 números, ¿ya? Lo mismo. Sería, abajito del techito, como hay 2 números, coloco 2 9. Y como adelante del techito hay un puro número, lo marco, ¿ya? Entonces el número completo, sin la coma, quedaría 0,24 menos todo lo que no tenga techito. ¿Qué es lo que no tiene techito? El 0. Entonces va a quedar 24 partido en 99.
Súper. Y el último ejemplo, ¿qué pasa con los números que son semiperiódicos? Los semiperiódicos coloquemos 0,24, pero ahora semiperiódico, tiene el techito solamente el 4. Este me gusta mucho porque es una mezcla de los dos anteriores. Observo. El 4 tiene techitos. Entonces, como el 4 tiene techito, dijimos que cuando tenía techito eran 9. ¿Cuántos números hay abajo del techito? 1. Entonces coloco un 9. Y también descubrimos en los finitos que si no tiene techito, colocábamos ceros, ¿ya? Entonces cuando tiene techito, sería 9 y cuando no tiene techito sería 0. Y en la parte superior sería el número completo menos todo aquel número que no tenga techo. Repito, todo aquel número que no tenga techo. Todo aquel número que no tenga techo. Entonces los números que no tienen techo son el 0 y el 2. Entonces sería menos 0, 2. ¿Ya? Hago la resta. 24 menos 2 sería 22 dividido en 90. ¿Ya? Y esto lo podemos simplificar en la tabla del 2 y me quedaría 11 dividido en 45. Otro ejemplo. 3,23, ahí sí. Este se ve súper feo, 3,213 milésimas semiperiódico. Ya, este se ve un poquito más feo, pero no es tan así. En la parte inferior busco los techitos. Abajito del techito tiene dos numeritos, ¿cierto? Entonces, como tiene dos numeritos, serían 2 9. ¿Ya? Luego de eso, observo todo aquel que no tenga techito, pero después de la coma. Todo aquel número que no tenga techito después de la coma. El 2 es el único que no tiene techito después de la coma. Entonces le colocamos un 0. ¿Ya? Y en la parte superior es el número completo, pero sin la coma. 3213 menos todos aquellos números que no tengan techito sin la coma. Entonces en este caso sería el 3 y el 2, menos 32. ¿Ya? Y ahí hago la resta. Entonces la resta la puedo hacer en una hojita aparte porque sí, no la tengo hecha. 2 para llegar a 3 son 1, 3 para llegar a 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8. Le pido prestado 1 al vecino, entonces quedaría 3181 dividido en 990. ¿Ya? No voy a revisar si es que se puede simplificar o no porque estoy explicando más que nada la materia. Y el último, por ejemplo, 423 milésimas semiperiódico. ¿Ya? Entonces, en este caso, abajito del techo, hay solamente un numerito, entonces sería el 3. O sea, sería un numerito que es el 3. Como es un numerito solamente, colocaríamos un solo cerito. Perdón, un solo 9. Porque recuerden que cuando tienen techitos son 9. Entonces aquí en este caso eran 2, abajito del techito habían 2 numeritos, eran 2 9. Entonces abajito de este techito sería un solo 9. Y busco ahora todo número que esté después de la coma que no tenga techito. En este caso hay 2 números después de la coma que no tienen techito. Entonces coloco un cerito y otro cerito. ¿Ya? Y ahora vamos a la parte superior. En la parte superior colocamos el número completo sin la coma.
5.423 menos todo aquel número que no tenga periodo, es decir, que no tenga techito, todo aquel número que no tenga techito, ¿ya? Todos esos números. Entonces quería menos 542, ¿ya? Y ahí hago la resta. Sería 5.423 menos 542. 2 para llegar a 3 son 1, 4 para llegar a 12 son 8. Le pido prestada una al vecino, 5 para llegar a 3 no se puede, y le vuelvo a pedir una prestada al vecino. Quedaría acá el 5 en 4, quedaría 4.881. 4.481 dividido en 900. Ya chicas, eso es todo, que estén bien, chao chao.